Sistema Tributario Paraguayo, IVA, IRE e INR explicados, FAQ 2026. Tras la Ley 6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, Paraguay quedó con uno de los esquemas tributarios más simples y competitivos de América del Sur. 3 impuestos estructuran casi toda la recaudación: IVA, IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, EIRP, Impuesto a la Renta Personal, más INR, Impuesto a la Renta de No Residentes, que actúa vía retención en la fuente. Reunimos acá las preguntas que recibimos con más frecuencia de empresas y personas que se establecen en el país. Preguntas frecuentes. 1. ¿Cuánto es el IVA en Paraguay y en qué casos se aplica la tasa reducida? El IVA general es del 10%. Existe una tasa reducida del 5% para productos de la canasta familiar básica, arroz, leche, carne, pan, medicamentos éticos y productos farmacéuticos específicos. Arrendamiento de inmuebles con destino habitacional en ciertos casos. Venta de inmuebles, sobre base imponible reducida al 30% del precio. Ciertos productos agrícolas y natura. Las exportaciones están gravadas a tasa 0% con derecho a recupero del IVA crédito. 2. ¿Qué es el IRE y qué tasas tiene? El IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, reemplazó al IRASIS, IRAGRO e IRPC. Tiene 3 regímenes. IRE general, tasa 10% sobre la utilidad neta. Aplica a SA, SRL, sucursales, cooperativas y demás sociedades. IRE simple, para pequeños contribuyentes con facturación anual hasta un tope, en torno a G2.000 millones, consultar DNIT para monto vigente. Tasa efectiva menor por presunción de utilidad. IRE resimple, régimen presuntivo sencillo para microempresas, con cuota fija mensual baja. A la tasa nominal del 10% se suma el IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, del 8% cuando la sociedad distribuye ganancias a personas físicas residentes. Si el beneficiario es no residente, se aplica 15% en concepto de INR. 3. ¿Qué es el INR y cómo funciona? El INR, Impuesto a la Renta de No Residentes, grava las rentas de fuente paraguaya percibidas por personas físicas o jurídicas residentes en el exterior. Se aplica por retención en la fuente a cargo del pagador local. Tasas típicas. Dividendos, utilidades, ganancias de capital, 15%, sobre una base presunta del 70% del giro, salvo documentación. Intereses pagados al exterior, 15% sobre base presunta. Regalías y honorarios por servicios técnicos, 15% sobre base presunta. Transporte internacional, porcentaje reducido sobre base presunta. Estas retenciones son definitivas. El no residente no tiene obligación de presentar declaración anual en Paraguay. 4. ¿Un extranjero residente paga lo mismo que un paraguayo? Sí. El sistema no discrimina por nacionalidad sino por residencia fiscal. Un extranjero que obtiene residencia fiscal paraguaya tributa IRP sobre rentas de fuente paraguaya y no sobre sus rentas del exterior. Es el mismo trato que un paraguayo residente. 5. ¿Cómo se grava la venta de un inmueble? Depende del vendedor. Persona física residente, IRPGC al 8% sobre utilidad neta. Admite régimen presunto, 8% sobre el 30% del precio, 2,4% efectivo. Empresa, IRE al 10% sobre la utilidad neta de la venta, según régimen. IVA, si es primera venta de inmueble nuevo, se aplica IVA 5% sobre base imponible del 30% del precio, 1,5% efectivo. Más detalle en nuestra guía de compra de inmuebles por extranjeros. 6. ¿Los dividendos siempre tributan 8%? Cuando los distribuye una sociedad paraguaya a una persona física residente en Paraguay, sí, el IDU es del 8% y la retención es definitiva. Si la distribución va a un accionista no residente, se aplica el INR al 15%. Cuando se reparten dividendos entre dos sociedades paraguayas, hay reglas específicas para evitar la doble imposición económica. 7. ¿Qué gastos puede deducir una empresa en el IRE? La regla general, todos los gastos reales, documentados y vinculados a la actividad generadora de renta gravada. En particular, sueldos, aportes a IPS,
Bonificaciones. Alquileres, servicios, insumos. Depreciación del activo fijo con reglas específicas por rubro. Intereses financieros, con límite de 10 capitalization. Publicidad, marketing, representación, con tope. No son deducibles, multas, regalos personales, gastos no documentados con factura electrónica. 8. ¿Qué pasa con la facturación electrónica? El sistema CIFEN, Equatia, es obligatorio para contribuyentes del IRE general. Se implementó por etapas según facturación y desde 2024 a 2025 alcanza a la mayoría de los contribuyentes. Los documentos se emiten electrónicamente y se reportan en tiempo real a la DNIT. 9. ¿Cómo se calculan los anticipos? IRE y IRP liquidan anticipos cuatrimestrales basados en el impuesto del ejercicio anterior. Se pagan en mayo, septiembre y enero. El saldo se liquida en la declaración jurada anual. Los vencimientos del IRP 2026 se ordenan por terminación de RUC. 10. ¿Hay impuesto al patrimonio, a la herencia o a las ganancias financieras del exterior? No. Paraguay no cobra. Impuesto al patrimonio neto. Impuesto a la herencia ni a las donaciones, a nivel nacional. Impuesto sobre rentas de fuente extranjera para residentes, como regla general. Si existe el impuesto inmobiliario municipal, aproximadamente 1% anual sobre valor fiscal, y el ISC, impuesto selectivo al consumo, sobre ciertos bienes. 11. ¿Cómo se integra el régimen de maquila con el sistema general? La maquila desplaza al IRE, IVA y aranceles por un tributo único del 1% sobre el valor agregado. El ARPI y el IDU se mantienen en cabeza de los socios /directores por su remuneración y dividendos. 12. ¿Paraguay tiene convenios para evitar doble imposición? Sí, con número limitado de países: Chile, Uruguay, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, entre otros. La lista se amplía gradualmente. Con Argentina, Brasil, Alemania y otros socios comerciales importantes todavía no hay CDI vigente, lo que se maneja con planificación por territorialidad y retenciones. 13. ¿Qué ocurre si no facturo electrónicamente una operación? El gasto del comprador no es deducible y el vendedor queda expuesto a multa formal. Es una de las causales más comunes de sanción en auditorías DNIT. 14. ¿La DNIT puede fiscalizar cuentas bancarias del exterior? Paraguay adhirió al intercambio automático de información financiera, CRS, con varios países. La DNIT puede recibir información pasiva de cuentas bancarias de residentes paraguayos en jurisdicciones adheridas. Por eso conviene declarar fondos del exterior aunque las rentas no estén gravadas, la titularidad es compatible con territorialidad. ¿Cómo operativizar todo? Para una empresa que se instala en Paraguay el camino estándar es definir estructura societaria, SRL/SA/sucursal/maquila. Inscribir RUC y activar rubros en DNIT. Enrolarse en CIFEN para facturación electrónica. Armar equipo contable local con calendario de vencimientos cargado. Coordinar con los socios su residencia fiscal personal para optimizar flujo de dividendos. 15. ¿Existe un ISC y a qué productos se aplica? Sí. El impuesto selectivo al consumo, ISC, alcanza a tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, combustibles, automóviles nuevos, perfumes y ciertos electrónicos. Las tasas van del 1% al 38% según producto. Se liquida al importar o al producir localmente, y no es acreditable contra IVA. 16. ¿Qué retenciones operan dentro del país? Retención IVA. Ciertos agentes, grandes contribuyentes, Estado, retienen parte del IVA a sus proveedores. Retención de IRP/IRE, para servicios prestados por profesionales o entidades sin contrato de facturación continua. Retención de INR, toda vez que el pagador local gire al exterior por conceptos gravados, dividendos, intereses, regalías, servicios técnicos. El agente de retención responde solidariamente por el impuesto no retenido o depositado fuera de plazo. 17. ¿Cómo tributa el alquiler de inmuebles? Depende del arrendador. Persona física residente, el alquiler está sujeto a IRP. Tasa progresiva 8 a 10% sobre el neto,
Renta bruta menos deducciones admitidas. Sociedad, el alquiler se consolida en el resultado de la empresa y tributa IRE 10%. IVA, tasa reducida 5% sobre alquileres con destino habitacional, ciertos casos. Los alquileres comerciales están al 10%. 18. ¿Cómo se liquida IVA en servicios digitales del exterior? Desde 2021, los servicios digitales prestados por no domiciliados a consumidores finales en Paraguay están sujetos a IVA 10%. Plataformas de streaming, app stores y publicidad digital internacional deben registrarse en DNIT como sujetos pasivos del IVA digital y liquidar mensualmente. El impacto para el consumidor es similar al de países que ya adoptaron el impuesto Netflix. 19. ¿Hay impuestos sobre criptoactivos? Paraguay aún no tiene una regulación específica integral sobre criptomonedas a efectos fiscales. En la práctica, las ganancias de fuente paraguaya por trading de criptos se tratan como ganancia de capital bajo RPGC, 8% sobre utilidad, o IRE según si es persona física o empresa. Las ganancias obtenidas en exchanges del exterior, sin sustrato paraguayo, aplican el principio general de territorialidad. Conviene seguir las resoluciones DNIT y del BCP porque la materia está en evolución. Vencimientos anuales clave. IVA, mensual, vence entre el 7 y el 25 de cada mes según terminación de RUC. IRE, anticipos en mayo, septiembre y enero, declaración anual en marzo-mayo para ejercicio calendario cerrado. IRP, anticipos cuatrimestrales, declaración anual con cronograma escalonado. Ver cronograma IRP 2026. IPS, aportes laborales mensual, entre el 1 y el 15 del mes siguiente. Libros contables y balances, rubricados anualmente antes de cerrar ejercicio. Un calendario fiscal compartido entre el equipo interno y el contador externo reduce drásticamente el riesgo de multas por mora. Integración con comercio exterior.